Hola querida comunidad, esta historia que van a ver a continuación es un tipo de historia que ustedes han pedido mucho. ¿Cómo es el lado B del migrante que llega y no encuentra todo perfecto? No tiene el superpuesto ni se le dan las 100 oportunidades al tiempo, ¿no? No todos llegan a ser CEO de una empresa y esta es una historia muy particular que tiene mucha enseñanza y que es fuerte, así es que espero que dispongan su mente, que preparen algo rico para acompañarse y que la disfruten y sobre todo que quede esta enseñanza que el camino fácil no siempre resulta tan fácil. Bienvenida, ¿cuál es tu nombre y de qué parte de Colombia vienes? Hola, soy Carol Gómez y vengo de Cali. ¿Qué te trajo a México? Inicialmente llegué, digamos que por el amor, ¿no? Estaba casada con un caleño, que es el padre de mis hijos, y estuvo preso en México, porque pues obviamente no hacía cosas legales. Y pues yo como buena esposa y madre de sus hijos decidí venirme a México a vivir para acompañarlo en todo ese proceso. Así llegué a México. O sea que tú llegaste a México en medio de una tormenta. O sea, en realidad no hubo esa ilusión de una nueva historia porque tú ya venías en medio de un proceso que te complicaba, ¿no? Sí, muchísimo. De hecho, fue muy difícil inicialmente porque, bueno, hasta cierto punto tenía digamos que una forma económica de sobrevivir, porque traía pues mi dinero y tenía cosas, propiedades en Colombia. Entonces, pues yo decía, bueno, si tengo eso, a lo mejor pueda sobrevivir en otro país donde no conozco a nadie, porque realmente no conocía a nadie. Y decidí venirme para acá a acompañarlo a él. Pero fue un proceso duro porque pues imagínate llegar a un país donde no conoces absolutamente a nadie, donde no sabes nada, es muy complicado. Pero por eso fue que llegué a México. Llegas y ¿qué es lo primero que haces? ¿Cuál es la primera cosa que atiendes? Tengo 4 hijos, los cuales tuvieron que quedarse en Colombia y yo me vine sola, se quedaron en Cali. Y yo me vine sola y dije, pues primero tengo que buscar un lugar donde vivir para poder traerme a mis hijos, porque soy una madre así súper protectora y no quería que estuvieran lejos de mí. Entonces lo primero que hago es buscar un lugar donde vivir. Pero dije, bueno, tengo que buscar un lugar que quede cerca del reclusorio donde él estaba, que era el reclusorio Oriente. Entonces busco un lugar donde vivir y encuentro un departamento chiquitito y dije, bueno, pues aquí me quedo. Eso fue lo que hice inicialmente, buscar dónde vivir. Eso fue el primer paso. Y luego de encontrar dónde vivir, pues empecé como a acomodar mis cosas para saber qué iba a hacer, si iba a trabajar o si iba a hacer algo. Esta persona era una persona supremamente celosa, entonces pues no podía trabajar, no podía hacer nada. Te digo, inicialmente cuando llegué tenía la solvencia económica, pero pues obviamente por cuestiones de su proceso penal y todo eso, el dinero se fue terminando. Finalmente tuve que terminar trabajando, ¿no? Pero antes de todo eso, dije, no puedo tener a mis hijos lejos de mí. Entonces, ¿qué hice? Mis hijos inicialmente se quedaron con su tío en Cali y yo supuestamente estaba súper confiada porque ellos estaban bien, pero realmente no. Porque su tío tenía un niño pequeñito y el dinero que yo enviaba era para mantener a su hijo y no les daba a mis hijos lo que ellos necesitaban. Entonces mis hijos estaban muy chiquitos, tengo 2 niñas y 2 niños. En ese momento mis 2 hijas tenían 7 años y 8 y mis 2 hijos tenían 12 y 14 años. Entonces pues ellos, por no preocuparme, siempre se callaron todo, nunca me dijeron nada. Pues mamá nos falta, mamá no tiene nada. Exacto, nada, nunca me dijeron nada de lo que estaban viviendo ellos en ese momento, por no preocuparme, porque no sabían completamente la situación, pero más o menos intuían lo que estaba pasando con su papá. Entonces, simplemente un día llamo y mi hijo de 14 años ya no pudo más. Dijo, oye mamá, ¿sabes qué? No puedo más, no comemos bien. Mi tío se va con su esposa y nos deja en la calle, a mi hermano y a mí, solamente se lleva a las niñas. No podemos vivir más así, o sea, nos hace falta. Yo ya llevaba casi un año aquí en México y dije, ok. Entonces, con el dinero que me quedaba, lo que hice fue irme por mis hijos. Entonces, me fui a Cali, llegué por mis hijos y cuando llego me encuentro con la sorpresa de que mis hijas estaban llenas de piojos. Así, pero una cosa impresionante. Mis hijos súper flaquitos. Era una cosa que dices, no man. O sea, yo dejé a mis hijos supuestamente con una persona de confianza para que estuvieran bien. Y nada de eso pasó.
¿no? Pues bueno, me voy por mis hijos a Cali, me los traigo conmigo. La casa que tenemos en Cali es muy grande, tiene 7 pisos. Cada piso era de mis hijos, ¿no? O sea, cada uno tenía su lugar establecido. Y cuando me los traigo para acá, llegan a un departamento como de 47 metros cuadrados. O sea, y a vivir conmigo en una recámara, porque yo rentaba la otra recámara a otra chava que era colombiana que estaba en la misma situación que estaba yo. Entonces fue fue un cambio de vida muy Claro, fue una transición muy fuerte que ahí yo creo que ya te estaba dejando muchas lecciones. Ahora, ¿hubo alguien que al momento de tú venirte a México te dijera, ¿eso es una locura? Todos. Todos, sí, todos, porque te hablo de que yo vivía con una persona que no hacía cosas legales. ¿Y tú sabías eso? Sí, siempre lo supe. Carros, casas, mis hijos tenían todo, o sea, era una comodidad económica impresionante, ¿no? Y yo sabía que al venirme para acá, pues todo eso obviamente no iba a ser igual. Y pues la mayoría de personas me decían, estás loca, ¿cómo crees? No, imagínate, nunca te lo va a agradecer, o sea, no lo hagas, quédate en tu casa con tus hijos, no vayas a sufrir. Pero pienso que a veces te ciegan tanto muchas cosas y dices, no, yo lo voy a hacer, a lo mejor vale la pena. Y no haces caso absolutamente a nada. Claro, porque a lo mejor tú decías, a mí sí me va a agradecer. Exactamente. O estás involucrada en ese rollo de, no, es que él me ama, yo lo amo, ¿sabes? Y cuando sales de eso te das cuenta de que eso no era amor, ¿no? Tú llegas a este punto en el que te das cuenta que no es amor, pero ya estás aquí con tus hijos. Diciéndolo en colombiano, ya estabas embalada, ¿no? Ya estabas embalada en México. ¿Cómo haces para salirte de ese círculo pues tan nocivo y que te tenía pues imposibilitada de moverte más en un país que no es el tuyo? Mira, quiero hacer mucho énfasis en esto, ¿sabes? Porque de hecho fue uno de los motivos por los que quise hacer esto. Sé que hay muchas mujeres que viven en un mundo así, ¿sabes? Esta es mi zona de confort, aquí mis hijos están bien, aquí tienen todo, no importa que yo tenga que soportar golpes, humillaciones, lo que sea, ¿no? Pero mis hijos están bien, entonces aquí me voy a quedar, ¿sí? Y llega un punto en tu vida en que lo normalizas, ¿me hago entender? Yo vivía una violencia intrafamiliar muy, muy marcada, ¿sí? Yo soy de Bogotá, él es caleño, entonces mi familia vivía en Bogotá y yo no podía ver a mi familia hasta que él no fuera de viaje y yo estuviera con él, porque era muy posesivo y muy celoso. Parte de todo esto fue los años que me perdí de mi mamá, muchísimos años de ver a mi mamá. Mi mamá muere y solamente porque mi mamá murió me dejó viajar sola a Bogotá. Entonces yo sí quiero que entiendan, no sé, a lo mejor alguna mujer está viviendo esto, que entiendan que sí hay otra parte, o sea, que sí hay otra forma de vivir. A lo mejor es difícil, nadie dice que es fácil, es muy complicado, pero se puede, ¿sí? Yo te digo, tengo 4 hijos, los saqué sola adelante, sin ayuda de nadie, y en otro país. O sea, donde dices, oye, estás en otro país, ¿cómo le hiciste, no? Bueno, sí se puede. Entonces, hago énfasis en eso porque espero que esto lo vean muchas personas que ojalá no lo estén viviendo, pero si lo llegan a vivir, que tomen una decisión y dejen de vivir esas cosas tan horribles, porque yo llegué a un hospital apuñalada 2 veces por esa persona. ¿Aquí en México? No, en Colombia. En Colombia. Por esa persona que es el padre de mis hijos, que yo supuestamente amaba, ¿no? Y yo pienso que Dios me trajo a este país para que yo abriera los ojos y me diera cuenta de eso, porque si no, nunca hubiera pasado. Claro, lo que inicialmente era como consecuencia de ese círculo, de esa violencia, te llevó a un punto territorial y de vida en el que abriste los ojos y te diste cuenta que había una posibilidad de vivir realmente, ¿no? Exactamente, y porque es que cuando estás fuera de esa zona, te das cuenta que tienes que sobrevivir, eso te obliga a hacerlo. Entonces, cuando te das cuenta
que tú puedes trabajar, que puedes ser independiente, te das cuenta de lo que vales como persona, como mujer. Entonces dices, no, ya, hasta aquí. Y eso fue lo que me pasó a mí. ¿Y en qué momento te sucedió? Yo llevaba 4 años y medio yendo cada día a la cárcel a visitar a esta persona. ¿Todos los días? 4 días a la semana, que son las visitas de un reclusorio en México. Durante 4 años y medio hice esto. Esa persona estaba condenada a 19 años de prisión. Pagué una fuerte cantidad de dinero para que bajaran esa condena. Le quedó una condena de 9 años y medio. Y durante 4 años y medio estuve ahí. Hasta que un día llego al reclusorio a visitarlo y yo no le contesté las llamadas porque siempre estaba apurada haciéndole de comer para que tuviera su comida en la semana. Ya tenía que trabajar porque ya no había dinero, entonces tenía 2 trabajos y no podía contestarle las llamadas a veces. Entonces llego al reclusorio con mis 4 hijos, los cuales siempre llevé con mentiras porque nunca les dije que su papá me maltrataba, nunca les dije por qué razón realmente su papá estaba en el reclusorio. Les teníamos pintada una vida perfecta, que es el peor error. También hago énfasis en eso. O sea, mujeres, el peor error que pueden hacer es decirles a sus hijos mentiras, porque llegó al punto en que yo ya no pude decir más mentiras, porque ya no sabía qué decir. Y ahora que ellos crecieron, siempre me lo reprocharon, ¿sabes? No lo hagan porque, bueno, mi madre decía que el peor verdugo de uno siempre son los hijos, porque son los que siempre te van a criticar y a juzgar o a agradecer o a exaltar las cosas, ¿no? Claro, te van a recordar eso que no estuvo bien, por así decirlo. Entonces, llego con mis hijos ese día, era el cumpleaños de mi hija, la más chica, cumplía 9 años. Llegamos ahí y porque yo no le contesté el teléfono, quiso darme una puñalada delante de mis hijos. Estando adentro del reclusorio Oriente. Así, de plano. ¿Y qué lo impidió? ¿Qué sucedió? Resulta que mis hijos ya no estaban chicos, ¿sabes? Ya habían crecido. No mucho, tenían 13 y 15 años, pero pues ya no era como antes todo. Entonces yo dije, ok, están tus hijos, bueno, ya te imaginas estábamos en una palapa, ya te imaginas el alboroto que se armó. Y ya nos salimos con mis hijos. Nos salimos de la visita, llegamos a la casa, hablé con ellos, en fin. Aún así lo perdoné. Sí, increíble, pero cierto. Y volví a visitarlo otra vez. ¿Tú sola? No, volví con mis hijos. Casi siempre iba con mis hijos. Ya llego con mis hijos y empezamos a tener una discusión él y yo. Y me empieza a forcejear y me va a pegar. Y mi hijo, que ya tenía 15 años, Alejandro, se para en medio de los dos y le dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo ya no estoy pequeña y no le vas a pegar a mi mamá. Primero me vas a pegar a mí. Entonces, cuando yo veo que se van a pelear ellos dos, eso fue lo que me hizo reaccionar, porque dije, yo no quiero que mi hijo tenga la maldición toda su vida de que le pegó a su padre, ¿sabes? Y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Separé a mi hijo, agarré a mis hijos y me fui. Uno de mis hijos es muy apegado a él, no quería irse. Bueno, se tuvo que ir conmigo, nos salimos y ese día llegué a la casa y decidí que jamás iba a volver ahí. Ese día. Así fue. Y hasta ahí. Mi hijo, el más grande, se llama Alejandro, fue mi bastón en todo. O sea, él era el que siempre me levantó. Nos quedamos sin dinero. Nos corrieron de donde vivíamos. Literal, nos sacaron las cosas a la calle. Yo no tenía trabajo, entonces pues obviamente cualquier trabajo que me daban yo lo recibía. Entonces iba a limpiar casas, o era mesera, o cuidaba a alguien, o sea, lo que saliera. Porque siempre hay otra salida. No soy de las que piensa que, oye, ¿sabes que te tienes que conseguir otro con dinero? O no sé, o tienes que prostituirte, o... O sea, no fue una opción para ti. No, jamás fue una opción para mí. Ni lo ha sido ni lo será, jamás. Me iba a vender comida en la calle con mis hijos, después de ser una mujer que tenía todo, ¿sabes? Es muy complicado eso porque tenía todo. Y ya después no tenía nada y tenía que salir con mis hijos y con una coquita de plástico a vender comida. ¿Y por qué te quedaste en México? Bueno, me quedé en México porque en realidad no tenía nada, ¿sabes?
No tengo familia porque mi madre murió, mi hermano murió y pues tengo mis tías y mis primos y tengo una tía que amo con el alma que es como mi madre, pero en realidad no tenía nada que me aferrara ahí, porque lo único que me aferraba allá era él, ¿no? Entonces pues dije, bueno, ¿por qué no empezar una vida nueva en México, ¿no? Con mis hijos y ver qué hago, qué puedo hacer. Además de que en lo económico no tenía con qué regresarme, o sea, no tenía dinero para los pasajes, no tenía nada. Entonces, pues simplemente tenía que quedarme sí o sí. Y lucharla. Sí, no había otra opción. Entonces, con mi hijo, el más grande, que ahora tiene 26 años, que estoy súper orgullosa de él. Hice buenos muchachos. Porque nunca se quejaron de... Tenía que coserle los zapatos para ir a la escuela, porque no tenía para comprarles otros, ¿no? Y nunca se quejaron, ¿sabes? Hoy en día, mi hijo, que tiene 26 años, Alejandro, hablas con él y es una super persona. Donde va, todo el mundo lo quiere un montón y todo el mundo, no, tienes que sentirte orgullosa de tu hijo. Y vive en Cancún, está luchándola, como decimos nosotros, trabajando. Trabaja en una agencia de viajes. Tengo otro hijo que tiene 22 años, se llama Fabio. Fue el que me dio mi primera nieta. Tengo una nieta de 2 años, hermosísima, mexicana. Y es muy loquillo. O sea, siempre fue el que me dio todos los problemas del mundo que te puedas imaginar. Pero tienen un corazón enorme, mis hijos. Y aunque no tengan nada, y si tienen una hamburguesa y es lo único que tienen para comer y tú no tienes que comer, te lo juro que te van a dar la mitad. Yo te puedo decir, ahorita el padre de mis hijos está bien, vive en mi casa con su nueva pareja, renta los departamentos y no les da nada a mis hijos. Y él vive feliz, según, ¿no? En tu casa en Cali, ¿no? Sí, pero tengo el amor de mis hijos. Y para mí no tiene precio. Tengo tranquilidad. O sea, ya no estoy pendiente del teléfono. Oye, lo agarraron y nos van a balacear con nuestros hijos en el coche. O sea, cosas así. Eso ya no existe para mí. Eso ya quedó en el pasado. Eso no lo compra ni todo el dinero del mundo. Ni la felicidad tampoco. ¿Cuánto tiempo pasó de que ustedes tenían que guerrearla tanto a que tú empezaras a sentir que podías respirar sin tanto sofoco? Yo creo pasaron unos años, un par de años por lo menos, en que yo tenía que trabajar muy duro, que trabajaba en las tardes, trabajaba en una, bueno, era como un barcillo que hacían eventos especiales, yo trabajaba ahí. Y en las noches trabajaba en una marisquería que, imagínate, quedaba en la Merced. Y yo antes sin saber, yo decía, no trabajo en la Merced. Entonces todo el mundo creía que yo era prostituta, ¿no? Porque yo decía, trabajo en la Merced. Pero en realidad trabajaba en una marisquería que quedaba en la Merced. Trabajaba ahí, salía a las 12 de la noche. Imagínate, pasar por ahí sola a las 12 de la noche, infinidad de cosas veía y en fin. Pero bueno, así la luché, seguí trabajando, seguí vendiendo comida. Mis hijos estudiaron en una escuela, en escuelas del gobierno de aquí de México. ¿Y cuánto tiempo tardaste en estar regular? Tardé 6 años, porque no tenía los recursos para hacerlo. Sabes que tiene un costo, ¿no? Y yo tenía 4 hijos. Entonces, absorber el costo de los 4. Ajá, era muy difícil para mí asumir el costo de los 4. No tenía ni para el mío, imagínate. No tenía dinero para hacerlos legales, ¿no? O era darles de comer o era legalizarlos. Una vez que ya tienes tu tarjeta de residente, ¿qué cambió para ti? ¿Qué empezaste a ver diferente? ¿Cómo empezó para ti a sonreírte la vida? Cambió todo. Primero porque siento que ha sido uno de los mayores logros que he tenido, no solo en México, sino en mi vida, o sea, literal. ¿Y mejoró el trabajo? Mejoró muchísimo el trabajo, porque igual también siempre te dicen, bueno, tienes permiso de trabajo. Y sabes que cuando tienes temporal, tienes que sacar aparte un permiso de trabajo. Y si tienes permanente, pues ya tienes el permiso de trabajo, pero igual es muy complicado encontrar un trabajo estable que te den todas las prestaciones de ley y todo eso si no tienes un permiso de trabajo. Entonces eso también fue para nosotros muy bueno porque mis hijos ya habían crecido y ya podían trabajar y ya tenían sus papeles para hacerlo. Entonces, no, eso nos cambió muchísimo, muchísimo la vida aquí. ¿Y cómo fue para ti encontrar el amor? ¿Seguías creyendo en el amor? No, ya no. No quería tener otra persona en mi vida, estaba totalmente cerrada a eso. Porque te digo que mi experiencia no fue buena.
Tampoco te voy a decir que todo fue malo, porque también tuve momentos felices, ¿no? Pero pues fue malo que lo bueno. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a criar a mis hijos, a tratar de ser la mejor madre y ya, ¿no? Yo llegué a Iztapalapa, que es donde vivo ahora, donde he vivido siempre, porque el reclusorio Oriente quedaba ahí cerca de donde yo vivía para ir a verlo a él. Casualmente hay un mercado ahí en ese lugar y yo iba a comprar todos los días la comida para mis hijos y hasta para él, ¿no? Y resulta que en una carnicería conocí a un chavo, que era el carnicero de ahí. Entonces, muy buena onda, muy guapo, es lo más guapo que he visto en México, por eso me quedé con él. Pero bueno, en fin, lo conozco a él y nos hicimos amigos. Él estaba casado en ese momento, tenía esposa, y pues yo no me había separado todavía del todo de esa persona. Entonces pues éramos simplemente amigos y pues él era mi paño de lágrimas. Yo salía y le contaba todas mis historias y yo era su paño de lágrimas junto con lo que le pasaba a él en su vida personal. Es más joven que yo, como era el único que me entendía mi dialecto colombiano de oye, quiero sobrebarriga, ¿no? Porque nadie me entendía que era suadero, la sobrebarriga. Entonces él me entendía y me conseguía mis cosas y yo le compraba a él. Y nos fuimos haciendo amigos y él tenía muchos problemas, como decíamos antes, nadie sabe lo que vive otra persona. Tenía muchos problemas en su matrimonio porque la esposa lo agredía físicamente también. Nos contábamos nuestras cosas, llorábamos tal vez juntos y así. Y un día simplemente me llama y me dice, yo ya me había separado del papá de mis hijos, ya no había regresado. Y sí, un día me llama y me dice, oye, ¿qué crees? Que me salí de mi casa. Y pues la verdad no sé qué hacer. Y yo ya lo había pasado, ¿no? Entonces yo le dije, normal, no te preocupes, te vas a sentir perdido un tiempo, pero ya no. Dijo, ay, mañana podemos hablar. Okay. Y le dije, sí, ok. Y empezamos a hablar y me dijo, oye, vamos a tomarnos un café, ¿no? Pero para esto ya habían pasado, no sé, años, ¿sí? Y de conocerlo a él, porque lo conocí desde que llegué a esa colonia. Entonces, bueno, él se separa de esa persona, porque él estaba casado también por la iglesia y todo. Se separa y me dice, oye, vamos a tomarnos un café, ¿no? Y le digo, vale. Entonces me caía gordo el salir con alguien porque yo sabía que iban siempre, ¿no? Entonces yo decía, pero bueno, él es diferente. Yo ya más o menos lo conocía y decía, él es diferente porque siempre respetó a su esposa. Jamás vi que me viera con morbo. Jamás me dijo que le gustaba. O sea, una cosa de locos de esos hombres que ya no existen. Entonces un día me dijo, vamos a tomarnos un café. Y le dije, ok. Me invitó a tomarme un café y ese día me dijo que le gustaba. Oye, mira, yo por respeto a ti, a tu relación, a mi relación y todo, jamás dije nada, pero realmente me encantas y me gustaría que ahora que se dio la oportunidad pudiéramos salir. Y yo me quedé así como en shock, ¿no? Porque antes yo con mis amigas hablábamos y decíamos, ay, estaría súper bien tener un esposo como ese, ¿no? O sea, siempre hablábamos de él, que estaba guapo y que no era así morboso ni nada. Entonces, todas súper fascinadas con él y todas decíamos eso. Estaría súper bien tener un esposo así, ¿no? Pues claro, cuando él me dice eso, yo dije, no puede ser, o sea, ¿cómo crees? Él sabía toda mi historia porque nunca le mentí. Obviamente hay cosas de tu vida que quisieras no decir, ¿no? Como lo que conté de este hombre que era el papá de mis hijos. Eso es algo que yo quisiera sacar de mi vida, ¿no? Y al mismo tiempo no, porque eso fue lo que me hizo más fuerte. Pero pues él sabía toda mi historia, nunca le mentí, nunca le dije nada que no fuera cierto. Y le dije, ¿sí te acuerdas que tengo 4 hijos? ¿No? Y me dijo, sí. Y le dije, mira, mis hijos para mí son la prioridad de mi vida. Y yo quiero estar con alguien que también sea la prioridad de esa persona. Si estás dispuesto a eso, bien. Y si no, pues no. Lo siento. Y me dijo, yo estoy dispuesto a eso y a todo. Dije, ok. Pero, o sea, salimos ese día, hablamos eso, no hubo un beso, no hubo nada. Y hasta los 6 meses volví a aceptarle otra salida a él. Ok. Porque dije, no, pues tampoco, o sea, yo tenía como que estar como que segura de muchas cosas, ¿sabes? Porque me daba miedo muchas cosas. Claro, que volver a caer en alguna situación no favorable, ¿no? Sí, entonces, como a los 6 meses volvimos a salir y salimos a bailar y ya platicamos más y ya hubo el primer beso. Fue en la segunda o tercera salida, creo eso.
Y ya empezamos a salir y como después de, no sé, 1 año y medio, más o menos, 1 año, les digo a mis hijos que empezamos a salir. Como él dice, yo nunca me propuse ser su padre ni nada, jamás, ¿eh? Y se sentó un día y le dijo, miren, yo no voy a ocupar el lugar de su papá, no quiero hacer eso, simplemente quiero hacerla feliz porque ha sufrido mucho, permítanme hacer eso, ¿no? O sea, él se sentó y platicó con ellos. Y ya lo empezaron a aceptar, ahora hoy en día les preguntas y dicen, no, pues es que ese es nuestro papá, porque él iba a las escuelas de mis hijas en la primaria, los días del padre, y bailaba con ellas, hacía los juegos con ellas y todo, porque decía, oye, ¿cómo crees? Yo no quiero que ellas pasen por eso de que, ay, tú no tienes papá. No, no. Entonces, él fue un apoyo para mí, impresionante. Y se convirtió en el padre de mis hijos, sin querer hacerlo. Ha sido una persona intachable, les enseñó a trabajar, es honesto, les enseñó todos los valores junto conmigo que jamás habíamos tenido antes, ¿no? Por eso decido quedarme en México. Pasó como 2 años y decidimos irnos a vivir juntos. Entonces ahora pues somos un equipo con uno más, pero seguimos en la lucha, seguimos dándole con toda y saliendo adelante todo. ¿Y eres feliz? Súper feliz, súper, súper feliz. En ese inter que andabas en la calle, que salías de la Merced a las 12 de la noche, pues siempre estuviste segura en la calle, ¿no? Siempre. Mira, me pasó una cosa muy curiosa cuando hablé contigo el otro día. Yo dije, no, pues cuando me preguntaste dónde vivía, ¿no? Entonces yo le dije a mis hijas, no creo que quieran venir a Iztapalapa, ¿verdad? Porque pues Iztapalapa, aquí en México todos sabemos que se ve como una zona que no es segura, que pasan miles de cosas, que es feo, que bueno, en fin. Yo te puedo decir hoy que jamás en Iztapalapa me han robado. Jamás han robado a mis hijos, jamás nos ha pasado nada. Y yo te digo, salía a las 12 de la noche, era como la 1:30 de la mañana y me pasaba por unos callejones que tú dices, ay no, qué horror. Y nunca me pasó nada, nunca. Yo todo eso se lo atribuyo a Dios porque siempre voy con el poder de Dios y jamás me ha pasado nada. Me fui acoplando a todo, conozco personas maravillosas que me han ayudado enormemente. Amo México. Amo todo de México. En este país he aprendido cosas que nunca aprendí en el mío. He encontrado personas maravillosas, así como también he encontrado personas feas, pero es parte de, siento que es parte de, en cualquier parte del mundo te puede pasar. Pero ahora digo, ¿devolverme a Colombia? No. Ya está tu vida aquí. Mi vida está aquí. Le doy gracias a Dios por el hombre que tengo en mi vida, por todo lo que he aprendido, por la mujer que soy ahora, porque quizás si no hubiera pasado por todo eso no sería quien soy ahora. Y no, pues aquí estoy, aquí me quedo. ¿Y qué le agradeces a México? Le agradezco todo, todo porque yo siento que en México volví a nacer, ¿sabes? Le agradezco que mi nieta, tengo una nieta preciosa que tiene 2 años, que tengo una nuera hermosa también, muy buena madre. Le agradezco a México el hombre que me dio, porque sin él no sé qué hubiera hecho también. Y le agradezco todo, el crecimiento que he tenido en mi vida, que han tenido mis hijos en su vida, que nos acogieran en este país, porque independientemente de todo lo que hubiéramos podido sufrir, pues tampoco hubo nadie, ay, vete de mi país, ¿sabes? Nunca. Ya vete de mi país, que hasta aquí. No, tampoco hasta ahí. Entonces, le agradezco todo a México, todo. Muchas gracias por tu valentía, gracias por contarnos tu historia y por mostrarnos que hasta en el punto más adverso siempre se puede ver la luz y que cuando uno quiere, la logra, así todo está en contra. Deseo que sigas estando feliz, que vengan muchas más bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.